Un nuevo episodio de Mano a Mano. No me gustó haber empezado muy bajo la vez pasada, lo vi, sabés que me yo pareció pensé que no. que... Yo tengo que ser como soy yo, no lo que me está reclamando la comunidad, alguno de la comunidad manoamanense. Y yo creo que también por ahí a veces a vos mucho no te gusta. Yo te lo pongo acá arriba. Si vos después lo podés mantener, viste, es Es cuestión cosa tuya. tuya. Un nuevo episodio de Mano a Mano, Si no episodio me... Bueno, 71. Tomá. 72. Si vos, ¿72? si vos no me podrías seguir el ritmo, me decís vos, es tema tuyo. Claro, ahí está. ¿Estás Creo que seguro? Pará. 72. Sí, para mí ¿Estás está bien. seguro? Bueno, 71-72 a gusto de consumidor. Barra 71 barra 72. Si es el 71, apriete 1 y si es el 62, apriete el 9. Ficha Uno. limpia. Sí. Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Perdón, elecciones en las provincias. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser este domingo. Por ahí si lo escucha pasada las elecciones, usted va a decir, ¡epa! ¿Cómo adelantó todo Pablito Ibáñez? Pero si está acá el número 1. Y después, escúchame, estamos hablando mucho de, llamémoslo, la derecha o el oficialismo, derecha, ultraderecha, todos juntos, peleos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el peronismo? Sí, claro, ¿No? claro. Porque además en las elecciones provinciales también uno puede empezar a ver cosas de lo que pasa con el peronismo. Dos cosas. Primero, una sensación visceral, por ahí la transmito, por ahí me equivoco, que hace a esta cuestión de la selección, que después va a estar, yo creo que está vinculado con el nivel de participación, ¿no? Sí. Esta cuestión de elecciones provinciales y en la ciudad de Buenos Aires, elecciones de legisladores, le importa a Pablo Ibáñez, al mundo de la política y hasta ahí nomás. La verdad, hay algo ahí que hay una desconexión, me da la impresión, de ese ecosistema de la política que incluyo al mundo libertario, diciendo casta, no casta, de que entraron en ese juego y me parece que la frecuencia va por otro lado. Puedo equivocarme, no lo digo. No, que haya poca concurrencia y poco interés tampoco me parece ni un dato bueno, ni un dato que se le pueda achacar solamente a un desdoblamiento electoral. También cuando vos ves cómo son las campañas, cómo son las candidaturas, de qué se habla en la campaña, uno imaginaría, por ejemplo, que hay una vieja regla, que está bien que ahora en la legislativa intermedia no te importa a vos. A vos no te importa, vos decís que me importa a mí porque yo No, pero pará, déjame. Legislas de provinciales, ¿no? Las intermedias nacionales. No, las intermedias provinciales. Estoy hablando de las intermedias provinciales. Las intermedias provinciales están aplicando una misma lógica que es las ejecutivas provinciales. ¿Cuál es el significado? Es que también hay provincias que dicen, che, discutamos la nuestra. ¿Por qué yo voy a ir a una legislativa provincial? Metido en la legislativa, es una vieja discusión. Después, si la gente se satura, le parece innecesario, qué sé yo, es otra historia. Eso me parece que es una historia a partir de la satisfacción o no que producen los candidatos, los gobiernos, incluso si querés la democracia. Después está bien que vos digas, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o lo que sea, cuando votan separados sus gobernadores o su jefe de gobierno, que eligen una fecha propia para decir, yo quiero discutir lo que a mí me importa. No quiero que el gobernador o el jefe de gobierno o el jefe de gobierno sea producto de una interna nacional o de una polarización nacional que me termina derramando sobre acá. Bueno, pero entonces ahí... Y acá bueno, con las legislativas intermedias ocurre lo mismo. No, bueno, está bien. Ok, compro ese argumento que es muy fuerte y bueno. Es fuerte y bueno. Sé que no te gusta la palabra fuerte. Sí, me cansa la pelota de la palabra fuerte. Es bueno el análisis, porque vos podés agarrar y decís, bueno, Sáenz, Salta. Bueno, discutamos Salta. Ahora bien. Después dado el resultado electoral, se nacionaliza la evaluación. Nosotros. Y después
Y después, en la elección de la ciudad de Buenos Aires está nacionalizado. Lo menos que se habla, es de qué pasa en la ciudad de Buenos Aires. Son dos planos distintos. A ver. Nosotros desde acá, y nosotros que hacemos, o que creemos que hacemos política nacional, pero en realidad hacemos política ambeña, y desde la política ambeña miramos lo que ocurre en las provincias, nosotros le hacemos una interpretación nacional. ¿Está bien, está mal? No sé, porque yo lo leo desde la lógica nacional y empiezo a hacer traducciones. Ayer hice una nota, la publiqué el lunes en Cenital, con 10 puntos que para mí dejaron las elecciones de la ciudad, algunos las elecciones provinciales. Sí, 4 elecciones, el 11M. Vayan a verlo si quieren, cenital.com. Está la nota mía ahí. 10 puntos que para mí son relevantes de lo que yo lo estoy mirando, porque ahí empieza a construirse cierta dinámica y porque también empieza a verse lo que puede ocurrir en el 2027, las experiencias provinciales, el derrame de los partidos nacionales sobre las provincias. Empiezan a jugar muchos factores. Eso por un lado, lo miramos nosotros. Después yo creo que el salteño, el jujeño, el chaqueño o el puntano que votó el domingo, votó mirando su lógica provincial. No le importa lo que pasaba en Chaco, lo que pasaba en San Luis o lo que pasó en otro lado. Es lo mismo, el votante que va a ir el domingo, votar en la ciudad de Buenos Aires, le va a importar muy poco lo que pasó en San Luis, en Chaco, en Salta o en Jujuy. No sé. Nosotros lo nacionalizamos porque nosotros lo queremos nacionalizar, le buscamos una lógica la que ciudad de vale Buenos la pena Aires, no sé. que uno la haga. Pero te hago una pregunta. Lo otro que tiene que ver con eso, y déjame completarte la información acá. Una anécdota que es relevante, y me la cuenta el otro día alguien muy cercano a una figura muy importante en el PRO, muy cercano a Macri, muy cercano a Larreta, en su momento, después antes de que se dinamite esa relación, y que decía, ¿vos te acordás el famoso Plan B corta? No. El Plan B corta fue una movida que se hace en el 2019, donde se veía que por ahí a Macri no le daba del todo y decían, che, ¿por qué? Ya que tenemos esta estrella electoral que es María Eugenia Vidal, por sí. eso Plan B corta, sí. ¿Por qué no jugamos primero la elección de gobernador en la provincia? María Eugenia gana y con ese clima de victoria vamos para arriba y lo empujamos a Mauricio, que viene medio. Sí, ¿Okay? Así es. Bueno, ahora sí, ya me acuerdo. ¿Qué le dicen a María Eugenia Vidal? Y vale, yo creo que para Jorge Macri, puede valer también para Axel Kicillof, que la idea de la provincialización en general funciona fuera de Ciudad de Buenos Aires y fuera de Provincia de Buenos Aires. Pueden provincializar todo. El resto de los 22 distritos. Santa Fe, Córdoba, todo. Más lejos posiblemente podés provincializar mejor, y la agenda es propia, los temas son propios. No quiere decir que no le importen lo nacional a los cordobeses, a los chubutenses, a los santafesinos o a los correntinos. Sí, pero hay lógicas por ahí que juegan más lo local y tiene una dinámica más de votar a las figuras propias en fechas propias. Hay legislaciones, hay constituciones que establecen expresamente la prohibición de que no se encime la elección provincial con la elección nacional, porque tiene que ver con respetar la identidad. Ya está, ahí me compraste ese argumento. Ahora digo, en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, esta famosa, cuando le dicen a Vidal, le dicen, no, eso no va a funcionar. No podemos ir a hacer eso porque la elección lo que vamos a hacer va a ser adelantar la nacionalización cuando votemos gobernador en la Provincia de Buenos Aires. Acá ocurre lo mismo. ¿Sí? Yo creo que en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, tanto en legislativas intermedias como en de gobernadores, de jefe de gobierno porteño, siempre se termina nacionalizando porque están los medios acá, porque están los dirigentes más importantes acá. ¿Cometen ese error Jorge Macri y Axel Kicillof? Habrá que ver si el domingo a la noche decimos, Jorge Macri se equivocó, y el 7 de septiembre a la noche veremos a ver qué pasa con el peronismo, si se equivocó o no. Yo emito, sin emitir un diagnóstico propio o un veredicto propio, digo que en su momento el plan B se lo rechazan a Vidal con ese argumento. Vidal podrá decir, viste, igual íbamos a perder, fuimos juntos, perdimos los dos, puede haber dicho Vidal. Bueno, finalmente eso no ocurrió porque efectivamente yo creo que es muy difícil, tomando esta referencia de que lo nacional, de que la ciudad se nacionalizó y se hipernacionalizó, y Milei se mete como en ninguna elección se ha metido hasta ahora en la elección de Cava.
en ninguna elección apareció, jugó, le están dando toda la parafernalia nacional, la guita, la visibilidad, está los anuncios de campaña haciendo anuncios todos los días, había empezado no se puede, a hacer ¿no? una conferencia, no, porque para mí está reñida la legislación, porque como es una elección porteña, no es de buen gusto y no es intelectualmente honesto que vos siendo candidato uses tu cargo de portavoz para hacer anuncios y salir diciendo un tuit, no sé si lo viste por ahí, un tuit sonriendo, Adorni con cara de candidato diciendo le bajamos los aranceles a los celulares. Lo publicó La Vocería, hasta ahí hay una desprolijidad, pero bueno. Los que están en el hot sale están muy contentos. Con ese tema. Y claro, escuchame, te dice, mirá, a partir de la semana que viene va a estar más barato. Así que no voy a vender nada de esto. Pero bueno, no importa. ese era el punto, Pero y ahí me quería detener. Pero te quiero ir antes a ficha limpia, porque está bien todo este panorama porque da el marco. Los misioneros, Sí. por orden de Rovira, no votaron. Sí. Y Milei se lo pidió a Rovira. No. ¿Quién se lo pidió a Rovira? Milei no se lo pidió a Rovira. La información que yo tengo es que es alguien del entorno de lo que a mí me gusta decir, del ecosistema Santiago Caputo. ¿Sí? Y tengo la información de que no fue precisamente Santiago Caputo. Sí, no importa la persona que llamó. El ecosistema de Santiago Caputo actuó en forma independiente, autónoma del deseo de Javier Milei. Santiago Caputo, esosado. Todo me dijiste sí o no, ahora me está dando voy a hacer la previa. Santiago Caputo, no lo acepto. Esosado. No lo acepto. Está siempre a los límites. No hace eso sin una conversación con Javier Milei. La orden fue de Javier Milei y yo lo estoy diciendo, lo implementó el ecosistema. Yo creo que la idea se la llevan a Milei y Milei, entendiendo la lógica y entendiendo lo posterior, ¿sí? Yo creo que muchas cosas se explican posteriormente por qué esto estaba acordado o se sabía. Y la dinámica, una de las cosas más obvias, yo me la pasé diciendo en estos días que estuve a la mañana también en Telefe, me la pasé diciendo lo mismo, digo, se enojó con todos, Milei puteó a Cristina, a Macri, a los Penatos, cosas menos a los senadores que en teoría... Bueno, es lo mismo que pasó con la estafa libre. Bueno, digo, puteó a todos menos a Davis. Ahí tenés un dato más que obvio. Y ayer, el lunes, a veces me río, porque cuando hacemos la charla con Julia, yo no leo mucho los comentarios, debo decir, porque soy un hombre de corazón sensible, aunque no parezca. Entonces cuando me dicen cosas, medio me molesta y como no respondo, porque no corresponde. Sí, no corresponde responder. No respondo, bueno, a veces digo, si me putean. Y a veces te llama la atención cuando te dicen, no, ¿vos qué sabes? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a tener fuente de gobierno? ¿Y cómo no vas a tener fuente de gobierno, amigo? Es así. Bueno, anoche, lunes, un operador del mundo Caputo, que hablábamos de este tema, me dice, mirá vos la explicación que me dice, nos ayudó, ¿sí? De alguna manera sin que nosotros se lo pidamos y nos metió en un problema sin que nosotros se lo pidamos, como diciendo... Fue una decisión de Rovira, tomando una decisión que en teoría nos ayuda a nosotros, porque ese fue el argumento del rovirismo, diciendo, tumbamos ficha limpia porque al tumbar ficha limpia lo ayudamos a Milei, ¿sí? En esta lógica fantasiosa, digamos, o escurridiza de que no tuvo que ver nada a la Casa Rosada. A eso me refiero, ¿sí? De que claramente... existía un punto de acuerdo, existía una conveniencia mutua y los comportamientos posteriores de Milei confirmaron esa idea. Yo lo que conté el domingo en Cenital, porque a mí me lo contó un dirigente misionero con mucho rodaje, que me decía que lo que sí ocurrió el jueves
Horas después de caída la ficha limpia, Rovira, que es un modestísimo y de segundo nivel diputado misionero, se junta en el salón que se llama Salón de las Dos Constituciones, en la legislatura de Misiones, en Posadas, pegado al recinto de la legislatura de Misiones. Suele convocar dirigentes, los legisladores, pero en este caso, como hay elecciones el 8 de junio, también convocó a los diputados. Entre los diputados había una dirigente que se llama Victoria Cáceres, que es una dirigente libertaria, que tiene además una sociedad comercial periodística con La Derecha Diario, ¿sí? Y esa dirigente es la que le objeta de alguna manera por qué tus senadores votaron en contra, y es ahí donde Rovira, muy poco acostumbrado a que alguien le haga objeciones de ese tipo, le dice: onda, callate porque yo esto lo hablé con Milei, con el presidente. Eso, yo después, la misma fuente me dice: no habló. No hubo conversación sobre este tema entre Milei y el presidente, entre Milei y bueno, Rovira, por eso salió Milei en la conversación amigable con Mariana Bray, diciendo mirá el celular, porque no hablé en forma directa con Rovira, ¿no? Pero, digamos, una orden de Milei. Y esto me hizo acordar, hay un viejo chiste que en reuniones sociales de amigos, en la casa del amigo Julio Fel y otros, lo comentaron y fue muy divertido, ¿no? Sí. Que es así. Una pareja, pero el hombre se va a Colonia con una... Me gusta que metamos el segmento chiste. Porque... Con una... No, con una... Amante. Un amante. Dio la casualidad que justo la mujer viajó a Colonia. Con un amante. No, sola. Y entonces van caminando por la Rambla, el hombre con la amante, y aparece la mujer. Sí. Y la mujer le dice: ¿qué haces acá, José? Y José le dice: yo a vos no te conozco y no me llamo José. Y siguió caminando. Entonces, siguió caminando. Digamos, y un poco es esto Milei. Yo Milei lo vi diciendo así, me hizo acordar esto. No, yo no fui. Mirá, yo no estoy. Pero sí, yo no soy yo. Yo no soy yo. Exactamente, yo no soy yo. Es un poco eso lo que me hizo acordar lo de ficha limpia. Vos fíjate en qué profundidad yo estoy en el análisis de ficha limpia, que el resto poco me importa. Está muy bien, porque tengo una amiga, Eliana, mi mujer, que nos escucha, mira el podcast. Ella vive en Londres, ahora vive en Manchester, y siempre me objetaba, estaba pensando, siempre objeta que a vos te entiendo que habla de economía y yo me pongo a dar tantos detalles de personajes y qué sé yo, que se pierde. Estaba diciendo, justo me vino a la cabeza, explicar un funcionario, Santiago Caputo, una candidata que va en el 10º lugar. Bueno, la síntesis es que la decisión fue consensuada. Bueno, así. Entonces ahora la pregunta para cerrar este capítulo es: ¿por qué? Digamos, perdona, yo por ahí te tiro las hipótesis, es: quiero enfrentarme con Cristina, quiero ser yo el que, como él dice, poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, piensa que le puede ganar, las encuestas le muestran que puede llegar a ganar, le sirve para unificar a la derecha, y entonces ahí desplaza a Macri. En realidad el objetivo central es desplazar a Macri y no ganarle a Cristina. Yo encuentro 3 elementos, uno más estructural, uno inmediato y uno a mediano plazo. Cuando se discutió por primera vez ficha limpia, el gobierno, y cuando toma el gobierno, mido la dimensión, o lo mido en dimensión de los deseos y los comportamientos de Santiago Caputo, porque para mí es el único que en estas cosas se pone a pensar, ¿sí? No quiero decir que sea un capo, digo que se pone a pensar, porque Milei está en otra y Karina está también en otra película. La primera aproximación que tuvo La Libertad Avanza con esto fue: no podemos votar ficha limpia. No podemos votar ficha limpia porque es darle poder a un sector que es la justicia, con el que nosotros no tenemos una gran relación y que puede convertirse en un enemigo para nosotros, y que forma, más allá
de que no le diga de manera sistemática, forma parte de lo que ellos consideran casta, es decir, forman parte de aquello que tienen que destruir. Puede ser un boomerang, después nos puede tocar a nosotros. Digo, y no darle ese poder. Y el argumento que en noviembre pasado, yo creo que con un argumento sólido, temo coincidir en este caso con el Gordodán, es no se le puede dar poder a la justicia para que sea un juez federal el que disponga quién está en condiciones o no de ser candidato. Eso es lo estructural, eso es lo conceptual. Eso es lo conceptual. Listo. Después hay un corto plazo que tiene que ver con esta desesperación que está mostrando Milei en estos días con el tema de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que no sé, certificaremos el domingo a la noche si está poniendo todo porque cree que poniendo un poquito más puede ganar, o está poniendo todo porque es la forma de garantizar el segundo lugar, o está poniendo todo porque tiene miedo de quedar tercero, no lo sé. Nos dirá el resultado el domingo por la noche. Por lo pronto, en ese poner todo también está sacarle una centralidad y una carta. Aquí va a poner el PRO, sobre todo con esto que hablan de las Mabeles, ese universo, digamos, enroscado con lo más institucional o el falso republicanismo del PRO. Entonces querían sacarle una ficha a esta movida de los Penato y el PRO. Y el tramo final yo creo que están convencidísimos, y los datos objetivos y el momento parece darle la razón de que a ellos les conviene quedarse como único actor en el universo de la derecha, centro-derecha, y que enfrente esté más que el peronismo Cristina. Por lo que siempre se dice de Cristina, por lo menos en el último tiempo, tiene un núcleo duro, tiene un techo. Ahora, lo que hemos dicho mil veces, si eso va a funcionar o no va a funcionar, Macri pensó lo mismo y no le funcionó. Y ahora evidentemente se sienten más cómodos con ese proceso, y aparecen algunas otras cuestiones que uno puede especular a ver que hay un negocio mutuo en eso de antagonizar. Bueno, está clarísimo y la verdad, bueno, ya lo hablamos en otro episodio, yo lo mencioné, lo de ficha limpia es la proscripción de Cristina, sí, claro. No es todo el resto, o sea que bueno. Pasemos a un segundo capítulo. Sí. ¿Ganó o perdió Milei? ¿Ganó o perdió La Libertad Avanza en este 11M? O sea que es las 4 elecciones provinciales: Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. No ganó. Sí. Epa. Paradójicamente voy a decir que no ganó y tampoco perdió. ¿Por qué no ganó? Porque efectivamente el único territorio donde forma parte del club de los ganadores, que es en Chaco, fue asociado a un gobernador, que es el caso de Esdero, Leandro Esdero, el gobernador radical de Chaco, ¿sí? Ahora, lo que yo detecto en ese ni ganó ni perdió, lo que sí puedo advertir es que aprendió algunas cosas. Pero te me adelantaste. Primero Chaco, ¿y las otras 3 qué pasó? No, las otras 3 decidió ir con armados propios. Jujuy, Salta, fue con armados propios oficiales, y San Luis fue con armados no oficiales porque se pelearon, pero el candidato es un diputado nacional de La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, y salió muy pero muy mal el resultado, pero no querían que vaya a la marca. Y en Jujuy y en Salta no le fue bien. Jujuy y Salta salieron segundos, por eso digo que tampoco es que perdieron, porque hubo otros que perdieron más que ellos, ¿sí? ¿Y por qué digo que aprendió? Una primera interpretación que hago yo es que parecen haber tenido bastante criterio a la hora de decidir dónde jugar y dónde no jugar. Por ejemplo, si jugaban en Chaco con una marca propia sola, le podría haber pasado lo que le pasó en Santa Fe, que la disputa principal iba a ser Esdero, Capitanich, y La Libertad Avanza iba a quedar fuera de esa polarización y iba a terminar en un tercer lugar sin ningún volumen. Incluso podía llegar a colaborar por disputar voto con Esdero para que gane Capitanich. Entonces salieron con Esdero, le aportaron esa entidad que tienen a Esdero y ayudaron a Esdero a ganar, más allá de que todo el volumen ganó el espacio del gobernador. En Jujuy y en Salta se produce algo parecido. El peronismo estaba muy desdibujado, no había una posición para confrontar con los gobernadores, y La Libertad Avanza se convierte en la segunda fuerza, con un caso adicional
en Salta en particular, se suman a un partido que es preexistente y que antes fue del PRO y que antes fue Juntos por el Cambio, que es el partido de Olmedo, el de la chaqueta amarilla. Pero, o sea, que ellos no fueron con juntos. Violeta en Jujuy. No, lo que pasa, En Salta, digo. fueron con la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza se montó sobre el sistema de Olmedo y de hecho está una figura que es Orozco, Emilia Orozco, que es una diputada nacional del olmedismo, por decirlo de alguna manera, que ahora es libertaria y hay hubo una Pero yo quiero saber, ¿hubo una boleta violeta? Hubo una boleta libertaria que porque en Salta Olmedo es amarillo, era amarilla. No fue violeta. Me estás metiendo en un problema de tonalidades, pero estoy casi seguro que fue el libertario con marca amarilla porque Olmedo es amarilla. Lo que sí quiero decir que los dos espacios se fusionaron. Sí. Y ahí la Libertad Avanza se monta a un sistema y una identidad política que ya tenía Olmedo, pero que además confronta con Sanz. Ese es el punto, a ver, para ver si soy lo más claro. Había dos provincias que eran Chaco y Misiones, donde Chaco y San Luis, donde los gobernadores no eran peronistas y tenían enfrente estructuras con algún volumen del peronismo, ¿sí? Capitanich y Alberto Rodríguez Sá, respectivamente. En Jujuy y en Chaco eso no ocurría, porque tanto los peronismos en los dos lugares estaban muy dispersos, absolutamente dispersos. Entonces, ahí había un lugar donde la Libertad Avanza se podía parar enfrente y construirse como una fuerza frente al gobernador. No sé si soy claro. Está clarísimo. Que para mí sí hubo una interpretación de contexto y de lugar sobre dónde jugar y dónde no, no jugar. Un asterisco. ¿Cómo fue Santa Fe? Porque aquí quiero hacer un recorrido. Ahí ganó el oficialismo y después salió el peronismo. Y salió tercero. Y salió tercera la Libertad Avanza con 14.1, o sea más allá de que el peronismo también en Santa Fe iba distribuido en tres boletas. Entonces, ¿hay alguna especie de evaluación que la estrategia de Karina Milei, o sea, la de Lule Menem, no fue buena? No, perdón, la de Santiago Caputo no fue buena. Sí, en Santa Fe la decisión fue de Karina, de Lule. El santiaguismo salió a decir, nosotros no tuvimos nada que ver, fue un desastre, lo contamos en su momento. Hay otros pases de factura, porque ya lo hemos hablado en muchos capítulos. Ahí hay una tensión explícita. En estas cuatro fue más intercalado el proceso. El santiaguismo salió a hacerse cargo o a querer atribuirse el resultado en Salta Capital, pero vuelvo al mismo punto. En Salta Capital, más allá que había un candidato libertario, el principal candidato, que era el candidato a senador, es un tipo que se llama Roque Cornejo, perdón que dé el nombre a Débora, que nos está mirando de Manchester. Pero, ¿y qué es de Olmedo? Era diputado provincial de Juntos por el Cambio, pero antes de estar ahí ya era de Olmedo, era un olmedista en Juntos por el Cambio y en el PRO, ¿entendés? Por lo tanto ¿se entiende esta idea? Sí. Van creciendo además porque ahí sí hay una simbiosis y una empatía, yo creo que ideológica y conceptual con el olmedismo. Pero ahí es importante porque es la derecha. Bueno, hay una cuestión que hay que empezar a poner estas categorías. Y con Olmedo hay una cuestión cultural incluso más fuerte, porque te acordás, Olmedo, con el tema de cuestiones culturales y sociales. Claro, pero muy conservador. Hay que empezar a poner las categorías derecha, izquierda, centro derecha, centro, en el sentido para poder hacer un análisis, para mí, más claro, más transparente, porque si no quedan solamente con los sellos. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Si querés, ahora después vamos a pasar a Ciudad de Buenos Aires, que son provincias históricamente conservadoras. Sí, claro. Cuando digo conservadoras, te digo de centro para la derecha y derecha. Digamos, es difícil. En Jujuy tenés el caso del partido. Jujuy y Salta, los dos tienen expresiones. Hubo volúmenes limitados con techo, históricos, pero con la izquierda. Pero en general siempre son
Con la izquierda trotskista. Por Incluso. eso, pero cuando digo sociedades conservadoras, no solamente en la mirada sobre la economía, sino en la mirada social. Sí, sí. Es una sociedad muy polarizada, son sociedades muy polarizadas. Voy a hacer una nota al pie. Voy a atribuirme esta cosa, es descriptivo, no valorativo, digamos. Es un descriptivo, es Sí. lo que uno ve, posiblemente desde acá, quizá con otra mirada, pero uno desde acá ve esa característica, por eso muchas veces el espectro ideológico está bastante Una marcado, por eso economía, muchas veces peronismo también conservador o otro tipo de peronismo. Economía, sociedades, economías informales, una sociedad racista vinculados con los pueblos originarios. Vamos, es otras realidades, otras tensiones. O sea que, como bien decís, es descriptivo, no estoy inventando nada. Y entonces, cuando empezamos a decir, bueno, a ver, ganó, perdió, y bueno, es como que, entre comillas, se roban unos a otros. Digamos, si es la Libertad Avanza, o es el PRO, o era el olmedismo. Antes, el peronismo conservador representaba a ese electorado. Por diferentes razones, que vos las sabés más, con más detalle. El clan Fellner, ¿no? Era Sí. de Jujuy. El de Salta, ni me acuerdo. No, antes fue Urtubey, que era Bueno. también un peronista conservador, después Bueno, viene se fueron Sáenz, se fueron diluyendo y bueno, son esas realidades que ahí sí adhiero a... Bueno, tenés que entender las realidades de las provincias, no puedes nacionalizar todo. No, claro, y además en ese sentido. aparecen claramente los provincialismos. Hay una gran discusión sobre los provincialismos que en un momento la vamos a dar, de cómo funcionan también muchas veces distorsionando el concepto de, no digo que esté mal el provincialismo, puede ser una defensa de la propia provincia, de los propios habitantes de cada provincia, cómo puede también distorsionar o alterar ante el concepto de una unidad o un concepto más de patria en sí, digamos, de república en sí. Pero déjame poner un elemento más. Rápido, porque quiero es el la otro última lado, etapa. porque es el otro lado y acá sí te voy a mostrar la placa. Me pone la primera placa, por favor, para ver esta placa que tiene que ver con los resultados. Hablamos de la Libertad Avanza y ahora vamos a hablar del peronismo, porque en esas provincias también compitió el peronismo. Y en Chaco compitió, es la única provincia donde tuvo una elección importante, porque jugó Coqui Capitanich, sacó 43%. 33. 33%. Y alguien se puso a medir cómo habían sido las elecciones generales, cuánto había sacado Massa. Déjame hacer esta observación. Es una ejecutiva, tiene otro volumen, pero es una ejecutiva nacional. Uno puede decir por qué es importante, porque muchas veces hay votos solapados. Pero esta es la primera foto. En Chaco Massa sacó 43,7, Coqui sacó ahora 33,7. En Salta sacó 37,6, ahora el peronismo oficial en Salta sacó 7,4, Jujuy 32,3, en 2023 Massa, en elecciones provinciales del 2023, el último domingo 13,7 y en San Luis 27,2 y había sacado 28, un poquito más, casi 30 saca el peronismo en esa provincia. Esa es la primera mirada. Pero pará, en esa primera mirada... ya con esa salvedad de elección nacional, general y provincial, ahí con esa salvedad la catástrofe la tenés en Salta y Jujuy de lo que estábamos mencionando. Los otros dos no. Las otras dos no, están ahí. Están dentro de un rango, pero porque si voy a ver la de medio término del Chaco, no creo que haya sacado mucho más. Esos son los peronismos oficiales. ¿Sí? Pero si van todos juntos. Y ahora te voy a mostrar eso, que es del otro dato, que yo creo que es un ejercicio, dame la otra placa, por favor, amigo. No, pero también es un mero ejercicio de análisis un poco sesgado, porque la matemática en la política no existe. No estamos viendo el resultado de cosas. Bueno, pero bueno, está Libertad Avanza contra... que hubiese si estuviese el PJ Unido. En Chaco no está mal, le ponemos la porque va en línea con un poco lo que yo te mencionaba antes de empezar a pensar las categorías derecha,
izquierda, centro derecha, centro izquierda o centro. Bueno, y entonces ahí es donde me parece. Vamos a contar los datos porque hay amigos que nos escuchan en Spotify. Sí. Entonces, comparamos la Libertad Avanza contra el PJ. Si hubiese ido unido la sumatoria de toda la lista del peronismo en Chaco, la Libertad Avanza, siendo aliado menor del radicalismo, saca 45-2. En Chaco, todas las ofertas del peronismo, si se hubiesen juntado, hubiesen sacado 46-3. En Salta, la Libertad Avanza, que fue solo con Olmedo, con la marca de la Libertad Avanza, sacó 29-2. En Salta, si hubiesen ido todas las expresiones, ahí hay una trampa, porque también está metiendo a la versión peronista de Sanz, ahí hubiese sacado 45 puntos, porque Sanz tenía dos frentes que le reportaban a él. En Jujuy, la Libertad Avanza va solo, saca 21. En Jujuy, si todos los peronismos, que fue repartido como en 7 listas, hubiese sacado 24-3 en 6 o 7 listas. Y en San Luis, la Libertad Avanza sacó 8,2. Es el lugar donde no tiene marca propia la Libertad Avanza, porque fue repartido en 2 opciones. En San Luis hubiese sacado, básicamente ahí fue donde estuvo más uniformado, 30.4. Esta es una sumatoria, como decir, bueno, si juntases... ¿Dónde está la trampa? Es la sumatoria, que nunca la sumatoria es absolutamente lineal, menos en política, pero uno podría decir, bueno, esto es la música o los contornos de un hipotético votante techo bajo, al peronismo. Yo lo veo así, bueno, esos números me parece un techo bajo. Bueno, por eso también había que compararlo y también valía la consideración con el 2023. ¿Por qué se mira esto? ¿Por qué se mira esto? Porque vas a mirar en Provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa en Provincia de Buenos Aires? La elección del 7 de septiembre, y también porque, quieras o no quieras, aunque es el candidato más potente de las 3 ofertas del peronismo, hay que ver cuánto termina sacando King en la ciudad de Buenos Aires y cuánto termina sacando Juan Manuel Abal Medina en la sumatoria de la unidad del peronismo. Que el dato adicional, déjame cerrar esto, el dato adicional es que desapareció la PASO, que era un mecanismo que a veces, bueno, no ocurría con Moreno porque siempre iba para afuera, pero que a veces solía funcionar para permitir que los peronismos, por ejemplo en Jujuy, los jujeños peronistas no querían que se saque la PASO porque vienen haciendo de manera sistemática internas, la PASO funcionaba y el peronismo jujeño terminaba derivando en general en una sola oferta. Perdón. Pero porque nos queda pocos minutos, entonces vamos al último capítulo, que es la ciudad de Buenos Aires. Estamos el martes 13, la elección es este domingo, pero no se preocupen, yo creo que van a poder seguir escuchando este podcast, hasta el martes, programa, hasta el martes, hasta el domingo a la noche y el lunes y martes, porque como te dije al comienzo, acá tengo al número 1 y que me vas a decir ¿qué se juega en estas elecciones en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo más relevante? Lo más relevante es naturalmente lo que está ocurriendo con Javier Milei. Yo creo que el gobierno nacional está a todo nada. Sería bastante catastrófico la posibilidad de un resultado en tercer lugar. ¿Vos decís tercer lugar sería una catástrofe? Yo creo que sería una catástrofe para el gobierno nacional porque juega Javier Milei, porque se supone que la Libertad Avanza está en ascenso. Vos me podrás decir, es una catástrofe también si el PRO sale tercero. ¿Es una catástrofe electoral? Sí. ¿Tan fuerte catástrofe decís? ¿Catástrofe? Lo que digo que delimito la responsabilidad de una eventual derrota electoral en tercer lugar, también habrá que ver el volumen de esos votos, con la fortaleza o no que pueda tener Jorge Macri como jefe de gobierno porteño, incluso más allá de una derrota contundente. Ser jefe de gobierno porteño siempre te da, como ser gobernador, te da herramientas que te permiten administrar el día después para terminar. Lo que sí claramente expone esta elección es una disputa abierta, no por el control de la ciudad, en este caso particular del 2025, sino por el eventual control de la ciudad en el 2027, que es lo de que el primer momento planeó y propuso Karina Milei, que es ganar la ciudad de Buenos Aires. Ganar la ciudad de Buenos Aires en el 2027, que sería en ese mismo acto, y ahí
maridan el deseo y la lógica de Karina Milei y de Santiago Caputo, sería como... La reelección. Sí, pero sería además la forma de ponerle, usando una metáfora puramente Mileísta. Javier Gerardo Milei, decir, sería ponerle el último clavo en el cajón a Mauricio Macri. Porque ese sí sería, digamos, liquidar finalmente el proceso. Pero para. Más o menos las encuestas, no importa después. Santoro primero, que puede sacar 28 puntos. Sí. Voy a, por ahí más, menos, no importa. Vamos al segundo y tercero. Sí. 20-20. Eso es un empate, no se define nada. 20-18. Sí. Sigue siendo empate, no es catástrofe. No, por eso digo, por eso hay el tema es cuánto sería la diferencia entre el segundo y el tercero para decir, che, mirá, la verdad que estás muerto. Bueno, yo creo que Adorni tendría que sacar por lo menos lo que sacó Milei, que sería en el orden de los 23, 24 puntos. Tendría que estar en ese orden para retener lo que sacó Milei antes de ser presidente. No le vas a pedir a Adorni, porque Adorni no es Milei, más allá de que Milei es Adorni o Adorni es Milei, como dice la campaña, no le vas a pedir a Adorni que absorba todo el voto de la imagen positiva de Milei. En buena medida también porque La Libertad Avanza como espacio tiene la fuga de votos a través de Ramiro Marra, que muchas veces, en esto que a veces vos decías, la gente nos interesa mucho, lo mira medio de lejos, va a votar en el momento, hay un sector libertario que todavía asume a Ramiro Marra como un exponente del espacio oficial. Para el PRO... Que por otro lado lo es, pero digo, no es la marca oficial. Para PRO, los Penato, Macri, Jorge y Mauricio, digamos, lo básico que están buscando es sacar 20 puntos. Sí. Y La Libertad Avanza lo mismo. Debería ser un número más o menos razonable. Si sacan menos uno u otro... Yo creo que es un problema para los dos. Claro, a eso voy. Las encuestas en general parecen poner abajo los 20 más al PRO que La Libertad Avanza. Uh-huh. ¿Sí? Después empieza a jugar otro factor con la elección del PRO, que más allá de que en la elección seguramente se está plebiscitando, ¿no?, la gestión de Jorge Macri, ¿sí?, también por el involucramiento que tiene Mauricio Macri, una derrota del PRO, con un Macri que aparece, que se hizo cargo de la presidencia del PRO, después de haber roto el PRO en aquel proceso entre Larreta y Bullrich, digamos, también puede ser un castigo muy duro para él como jefe del PRO, más allá de lo que pueda tener sobre Jorge Macri. Lo último. Puede ganar el peronismo, sí. Hay una gran discusión con el peronismo también de con cuánto ganás y tenés un resultado que te permita aspirar a algo, ¿no? Si sacás 26, 27, estás dentro del rango más o menos histórico. En las ejecutivas han sacado 32, 33. También se puede marcar el borde y el contorno de las expectativas que puede sumar Santoro por fuera del voto clásico del peronismo. Te voy a hacer una pregunta. A ver. Desde el año 46 en adelante que emerge a la vida política el Partido Justicialista. Sí. ¿Cuántas veces, esta es una trivia que hizo en Twitter el señor Lisandro Sabanés, mi amigo Lisandro Sabanés, y pregunto, ¿cuántas veces desde el 46 en adelante el peronismo ganó, salió primero en una elección en la ciudad de Buenos Aires? ¿Te doy opciones? 91, con Arma González. Te doy opciones del 46 en adelante. Sí. ¿Te doy opciones? Una. ¿El 93 con Herman González? 93 o 91, ¿qué dije 93. Yo? 93. 2. 5. 5. Sí. Y ya que estamos así, te voy a decir. Perón ganó cuando fue en el. Ya que estamos, te voy a decir 10 o 9. 9 o 10. Bueno, está claro que una es más que una. Sí. Es más que una. Es más que una. O sea, una la sacamos.
¿Por qué es más que una? Y porque ya hiciste el jueguito. Porque Cristina ganó en el 2011. No, bueno, pero... La presidencial. Bueno, vos me estás poniendo... claro, no, yo pensé la de la Ciudad de Buenos Aires. No, si la Ciudad de Buenos Aires tuvo 4 elecciones. Estamos hablando cuántas veces el peronismo en una elección nacional del volumen que sea ganó. Sí, en elecciones que salió primero, digamos. Salió primero, si querés. Vos me dijiste 1, 5 o 10. Sí. 5. Bueno, 10. 10. Sí. Después de esta. Qué dato que tiene, Pablito. Esto es todo de Lisandro Gastabanés, que es un historiador de los partidos políticos, le encantan estos datos, le buscó y qué sé yo, y encontró este número de... Él en Twitter pone 9 porque no computó inicialmente el plebiscito de la reforma constitucional de Perón. Pero después la sumás sin esa cosa son 9 y si no son 10. Qué gol al ángulo para terminar el programa. Sayat Ibáñez, Sayat. Esto fue Mano a mano.